buenas una vez más, espero que estéis muy bien y con ganas para lo que os traigo hoy. Un agente de voz con inteligencia artificial que atiende llamadas reales, entiende las interrupciones y actualiza tu CRM mientras habla. Te enseño cómo podemos construir uno con LiveKit, sin depender de otras herramientas cerradas, ya que es un programa open source o de código abierto. Bien, pues vamos a ver una pequeña demostración. Vamos a simular que un cliente nos está llamando, nuestro agente responde, le saluda y ahí inicia la conversación. Como parte de esta demostración vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, le vamos a preguntar dudas concretas de la empresa, que la gente debería responder utilizando información de la empresa y no genérica ni inventársela. Y en segundo lugar, vamos a intentar agendar una cita con la empresa. Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Hola, buenas tardes. Pues me gustaría saber si vuestros servicios ofrecen garantía. Sí, todos nuestros trabajos cumplen con las normativas eléctricas locales y las instalaciones incluyen una garantía estándar de 12 meses. ¿Quieres que te ayude con algo más? Sí, me gustaría agendar una cita para mañana si pudiera ser a las 12 del mediodía. Perfecto. Para reservar la cita necesito tu nombre, por favor. Claro, me llamo Josué Estevez. Listo, Josué Estevez. Tu cita para mañana a las 12 del mediodía está reservada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No, eso sería todo. Muchas gracias. De nada, Josué. Que tengas un buen día. Aquí estaré si necesitas algo más. Vale, y ya desconectamos el agente porque no necesitamos nada más en esta llamada. Una llamada real habría terminado justo en este momento. Vamos a ver si nos ha creado la cita. Vale, perfecto. Habíamos dicho mañana a 12 de mediodía. Hoy es día 19. Sé que mañana sería día 20 de octubre de 2025. Y el nombre lo ha capturado también perfectamente, Josué Estevez. Así que tenemos la cita agendada en nuestro sistema de gestión. En este caso estamos utilizando Airtable. Y bien, esto no es un vídeo editado, es un vídeo en tiempo real, con una pipeline de audio, inteligencia artificial y una automatización, todo perfectamente sincronizado. Muchas veces el cuello de botella que tenemos en venta y sobre todo en soporte es la espera. Con un agente de voz de inteligencia artificial como el que os acabo de enseñar, puedes responder al instante, también puedes manejar interrupciones y además puedes ejecutar acciones en tus sistemas en tiempo real, como acabamos de ver al agendar esa cita. Existen otras herramientas que son más cerradas realmente, no son open source, como son Vapi o ElevenLabs. Puedes hacer lo mismo realmente, pero los costes son premium y son menos personalizables. Esto no quiere decir que sean malas ni mucho menos, sino que habrá casos en los que podrás utilizar estas herramientas y casos en los que te convendrá más mantener el control con herramientas como LiveKit. Y en este vídeo realmente lo que quiero enseñarte es una alternativa a estos servicios. Una de las grandes ventajas de utilizar un sistema open source es que tú mantienes la ejecución de tus aplicaciones en tu propia infraestructura, controlas la latencia y controlas otras opciones que son más personalizables, que de otra manera no tendrías tan controladas en un servicio que te están proporcionando. Bien, ¿y cómo funciona por debajo esta agente de voz con inteligencia artificial que acabamos de ver? Pues he creado un pequeño tablero en Miro para de forma visual muy rápidamente entender qué es lo que está pasando. Lo primero que ocurre es que la sala se abre, el agente saluda a la persona que está al otro lado, en este caso nosotros, se captura cuando decimos algo nuestra voz, ya sea mediante el micrófono, como hemos visto en la demostración en la plataforma de LiveKit, o bien mediante una llamada telefónica que se puede integrar en Internet con el protocolo SIP. Una vez capturado el mensaje del usuario, eso va a pasar por un proceso de STT. En este caso es Speech to Text. Aquí me he comido una E, que la tengo bien puesta al final. Y lo que va a pasar es que ese mensaje por voz del usuario se va a pasar a texto. ¿Y para qué lo vamos a pasar a texto? Pues lo vamos a pasar a texto para podérselo pasar al modelo de lenguaje largo, al LLM, de inteligencia artificial. Le va a llegar ese mensaje y en función del contexto del mensaje y de cómo hayamos configurado nosotros nuestro agente de inteligencia artificial, va a responder de una manera u otra. Pero esa respuesta la vamos a recibir también en texto. Entonces hay que hacer el proceso inverso en el último paso antes de enviar ese mensaje de voz de la gente que hemos escuchado en la demo al usuario. Es decir, vamos a tener una respuesta en texto que va a generar la inteligencia artificial, la vamos a transformar en voz y esa voz es la que va a recibir el usuario al final de la interacción de dos turnos. Bien, y ahora una vez visto esto,
Vamos a echarle un vistazo a cómo está desarrollado y personalizado este código para que la gente se comporte de esta manera. A raíz del código básico que nos da LiveKit para crear un agente desde cero. Bien, pues deberíais poder estar viendo un archivo de Python, que es el archivo principal de mi agente de voz de inteligencia artificial. Realmente en este proyecto hay dos archivos principales, hay muchísimos archivos que forman parte del framework de LiveKit para que funcione el agente en producción, pero realmente vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca a dos archivos hoy. Nos vamos a poner un poco más técnicos ahora, pero bueno, iremos paso a paso, tampoco vamos a verlo absolutamente todo, sino que quería mostraros un poco cómo funciona el sistema de voz, cómo está personalizado y luego veremos cómo el agente está utilizando otras herramientas, además de las propias herramientas para que funcione el sistema de voz y poder realizar tareas paralelas, como añadir la cita a Airtable, como ya vimos anteriormente. Bien, pues en primer lugar necesitamos pasar esa voz a texto y luego ese texto que nos genera la inteligencia artificial, el modelo de lenguaje largo, pasarlo de nuevo a voz antes de devolverlo al usuario. Vale. Pues aquí tenemos definido un entry point en lo que realmente lo que está pasando es que una vez se crea la sala, vamos a definir cómo queremos configurar esa sesión. Vale, pues aquí en esa sesión le vamos a indicar cuáles son los distintos parámetros que queremos para nuestro agente. Por ejemplo, recordábamos que necesitábamos pasar por un proceso de speech to text, es decir, que pase de la voz al texto. Para eso vamos a utilizar realmente un modelo de DeepGram, que es un proveedor de este servicio de speech to text. El modelo es Nova 3 y el lenguaje que hemos seleccionado es español. Nuestra gente habla español. Hay también modelo de lenguaje multilingüe y podemos hacer que la gente hablara tanto español como inglés como otros idiomas. Vale, aquí le estamos indicando cuál es el modelo de lenguaje largo que queremos utilizar para recibir esas peticiones del usuario, en este caso, gestionarlas y devolverlas como texto antes de pasar por el proceso inverso al primero, que es el que comentaba de TTS, de Text to Speech. En este caso estamos utilizando un modelo llamado Sonic 2 de Cartesia, que es un proveedor de este servicio. Vale, existen otros, como tengo aquí comentado, he estado haciendo varias pruebas. Bueno, al final la voz que más me ha convencido, digamos, para este agente y esta demostración es esta de Cartesia, que es la que hemos utilizado. Luego, también activamos la detección de turnos, digamos. Esto es lo que nos permite realizar cortes naturales y pausas entre 200 y 400 milisegundos por defecto. Podríamos indicarlo como parámetro también. Vale, y luego también tenemos activada el VAD o VAD, que es el VAD. El VAD, por las siglas en inglés, se refiere a Voice Activity Detection. En este caso, lo que nos permite es poder detectar silencios e interrupciones. Y de esta forma, ¿qué es lo que conseguimos? Que el agente pueda saber cuándo un usuario está hablando y cuándo no lo está haciendo. Y así lo que estamos logrando realmente son conversaciones más fluidas y reales, sin que haya voces que se pisan. Bueno, y ahora ya hemos visto a grandes rasgos cuál es el proceso para que este agente de voz funcione. Cuáles son los pasos que se están siguiendo desde el principio que la voz del usuario se captura hasta el final que se devuelve el mensaje de la inteligencia artificial o del agente de inteligencia artificial. También os he enseñado un poco en el código donde estamos indicando esos parámetros. Y ahora, después de ver este proceso, vamos a ver cómo también el agente está realizando operaciones paralelas, además de la conversación que está manteniendo con el cliente. Eso se lo indicamos mediante funciones que llevan una notación que se llama Function Tool. Aquí le estamos dando funcionalidad extra a nuestro agente. Estamos diciendo que además de ser un agente de voz, es un agente que se va a dedicar a hacer otras acciones en paralelo mientras está ocurriendo la conversación. Una de ellas es consultar dudas. Consultar dudas lo que hace es recibir la petición del usuario y realizar una búsqueda en una base de datos vectorial para obtener información antes de dar respuesta al usuario por voz. Este proceso es el mismo, de nuevo. Recibimos la petición del usuario por voz, esa petición la pasamos de speech a text, se la pasamos al modelo de lenguaje largo, ese modelo de lenguaje largo ha recibido la petición de consulta a través de esta function tool, junto con el mensaje, va a realizar las búsquedas en la base de datos vectorial, nos va a traer la información y la va a devolver al usuario con el contexto de negocio pertinente para dar respuesta a la pregunta y a la duda que tiene el usuario. Bien, pues esa es una de las dos funcionalidades que hemos comentado, resolver dudas con contexto de negocio, y la otra sería reservar la cita. Lo que ocurre en reservar cita es que llamamos a este otro archivo que yo comentaba anteriormente,
de Airtable, lo llamado Airtable Direct, porque es una integración directa, así como entiendo yo que tengo una integración mediante de forma directa o mediante un servidor MCP o cualquier otro sistema o protocolo que yo haya establecido en mi aplicación. Y realmente lo que hago aquí son dos cosas, es crear una cita en Airtable o bien crear una cita en Airtable con los datos que me ha dado el usuario si no hay incompatibilidad. Para yo saber si hay incompatibilidad necesito que mi agente pueda obtener las citas de Airtable, que es justo lo que hace esta función. Pues así es un poco como funciona la aplicación de mi agente. A esto le podemos integrar muchísimas otras herramientas en función de las necesidades que tengamos dentro de nuestro negocio. Vale. ¿Y cómo estamos manteniendo también el contexto entre turnos? Es decir, cómo esta gente es capaz de obtener esa información de negocio para dar respuesta al usuario y resolver sus dudas. Lo había comentado antes, lo hacemos mediante una base de datos vectorial. Si habéis visto mi vídeo de cómo crear un agente de inteligencia artificial para WhatsApp que responda al usuario con este contexto de negocio, ya tendréis más información de cómo lo hemos hecho para uno de mis clientes. En este caso estamos utilizando exactamente al mismo cliente como ejemplo. Esto lo hacemos mediante Qdrant, que es una base de datos vectorial que nos permite justo integrar nuestra aplicación para obtener esa información antes de dar respuesta al usuario con el contexto de negocio. Y aquí podéis ver en la pantalla, que ya lo he señalado, cómo obtiene esa información el agente para dar respuesta, como visteis anteriormente, a la pregunta de si los servicios incluyen garantía por parte del usuario. Y nos decía que incluye 12 meses de garantía y que cumple con todas las normativas eléctricas locales. Justo lo que tenemos almacenado como contexto de negocio. Y bueno, realmente esto es importante para evitar que la inteligencia artificial sea genérica o se invente la información. Bien, ya como conclusión, ¿qué conseguimos con este agente de inteligencia artificial? Conseguimos tener respuestas claras e inmediatas, tener control total de los datos y de los costes, también conectarnos a nuestros sistemas que utilizamos actualmente para nuestras operaciones y sobre todo un sistema que escala con nuestra empresa. Al fin y al cabo estamos hablando de lo que es tu propia infraestructura y tu agente. Si quieres implementar tu primer agente de voz con inteligencia artificial en producción, agenda una llamada conmigo. Tienes el enlace justo debajo en la descripción de este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Hasta luego.